Alberto Cruz, estamos con usted, Omar Jaén, Steven Macías y Jimmy Jairala, para consultarle cuál es su opinión respecto de lo que este colectivo social planteó y fue aprobado ya anteayer, es decir, la presentación del número suficiente de firmas para que por la vía de una enmienda constitucional sea eliminado el Consejo de Participación. ¿Cómo recibieron ustedes esa noticia y frente a esto, qué van a hacer? Bueno, gracias Jimmy por su pregunta y por la invitación a este importante medio de comunicación. Quiero decirles al país que nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano, pero al mismo tiempo quiero hacerles una reflexión. Recordemos que los ecuatorianos por 3 ocasiones ya se han pronunciado por la existencia de este nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con estas competencias. Ahora, 8 ciudadanos que se autodenominan el Comité de la Institucionalización del Ecuador, entre ellos 2 exmiembros del Consejo Transitorio, pretenden desconocer la voluntad de 5.700.000 ecuatorianos que en marzo del 2019 nos dieron su voto. Aquí hay que tener absolutamente claro, dentro de este comité de institucionalización que han recogido las firmas por 2 ocasiones, están actores políticos de hace varias décadas. Sin embargo, como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debo manifestar que si terminan todo el trámite respectivo para que el pueblo ecuatoriano se pronuncie por 4ª vez en la existencia de este consejo, estaría de acuerdo, porque siempre es importante ver el ejercicio democrático de los ecuatorianos. Solamente recordarles a todos los ecuatorianos que nos están escuchando que el único mecanismo legal y apto para que pueda ser modificado una función tan importante del Estado debió ser una asamblea constituyente. Solamente una asamblea constituyente pudo haber cambiado parcialmente o totalmente esta competencia y esta función que es por primera vez en la historia que tenemos los ecuatorianos para la representación de los ciudadanos. Ingeniero, lo que significa que usted en buen romance desconoce la validez que puede tener el tratamiento de este tema a nivel del pleno de la asamblea, porque como usted también sabe, a lo que se apunta es una enmienda constitucional. Usted dice que ese no es el procedimiento. ¿Y qué pasa si resulta que por esa vía lo desaparecen al Consejo? Bueno, el tema de la Asamblea Nacional es otro. Hay dos criterios. Uno, la recolección de firmas para poder eliminar el Consejo de Participación a través de las próximas elecciones donde los ecuatorianos puedan pronunciarse. Lo de la Asamblea es una reforma parcial donde quieren captar las competencias de designación de autoridades a la Asamblea. Yo les pregunto a los ecuatorianos, ahora que estamos atravesando este nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con resultados independientes, apartidistas, pretenden desconocer la voluntad del pueblo ecuatoriano. Estamos pasando de una democracia participativa, que es lo que hace el Consejo de Participación, a una democracia delegativa, que es lo que se pretende hacer en la Asamblea Nacional. Queremos llegar a que a las nuevas designaciones deleguen como lo hacían el antiguo Congreso, a través de decisiones políticas y no ciudadanas. Esta es una reflexión profunda que les dejo a los ecuatorianos. Sin embargo, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los ecuatorianos y a las instituciones públicas y privadas que están fortaleciendo a través de nuestro ejercicio el Consejo de Participación. Quiero recordarles que hace 6 meses que tuve la oportunidad de ser presidente de este nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, teníamos el 3% de aprobación. Hoy tenemos sobre el 36%. Tenemos una línea de crecimiento constante y eso se debe gracias al trabajo de todos los consejeros principales, de las acciones de algunos suplentes, de la institución y del país. Estoy demostrando, Jimmy, que cuando uno maneja con objetividad, con transparencia, con independencia, primera vez tenemos un consejo independiente electo por la votación popular. La proyección es permanente hacia el crecimiento, hacia recuperar un Estado de Derecho,
porque el Consejo de Participación es un elemento fundamental que nos permite tener los contrapesos necesarios para la gobernabilidad y la representación de los ecuatorianos. Ingeniero, muy buenos días, le saluda Omar Jaén. Tomando sus últimas palabras, y con todo respeto me suena a despedida esto de los agradecimientos. Ahora le hago una consulta. ¿Ustedes se sienten utilizados por poderes políticos en el país? Ustedes, miren todo lo que ha ocurrido en los 2 últimos años. Tuvimos un consejo transitorio que hizo y deshizo de la Constitución a conveniencia política. Después hubo destitución de consejeros de un procedimiento muy polémico en la Asamblea. Y ahora van encaminados a desaparecer estos organismos. Ustedes, como una reflexión personal, ¿se sienten utilizados? ¿Fueron utilizados por sectores políticos? Omar, gracias por su pregunta. Quiero aclarar, de ninguna manera suena a despedida. Todo lo contrario, a defender el país y la Constitución y las leyes que rigen nuestro orden jurídico. Eso lo dice en el artículo 96, 97, 98, en el 1 de la Constitución. Y referente a la segunda pregunta que usted nos dice, Omar, quiero decirles que estoy afirmando y demostrando que cuando una persona o varias personas, en este caso somos 7 consejeros, manejamos con diferencia de criterios, independencia institucional, el problema no ha sido la institución. El problema han sido las autoridades que han sido dependientes generalmente del Ejecutivo. Esa ha sido la percepción de los ciudadanos y de los periodistas referente al Consejo de Participación. Hoy, por primera vez en la historia, tenemos un Consejo independiente que tiene las acciones independientes, sujetas a la Constitución, a la verdad y a la institucionalización del país. Aquí no hay que confundir lo que se pretende hacer una campaña política, porque vísperas de elecciones asoman sabios, juristas, actores políticos a querer reinventar la república, fusionando, modificando ciertas instituciones públicas. Aquí el tema no es el problema no son los consejeros, el problema ha sido la dependencia política. ¿Qué pasaría si hacemos esta misma pregunta ante el Ejecutivo, ante los gobiernos seccionales, ante las autoridades pertinentes? Deberíamos eliminar entonces un montón de instituciones públicas porque no se han sujetado las autoridades pertinentes en su tiempo a las establecidas por la Constitución. Por eso el agradecimiento no es como despedida, el agradecimiento es a la convicción y al crecimiento permanente que nosotros estamos teniendo durante estos 6 años. Si vamos y mantenemos esta trayectoria, este ejercicio permanente, terminaremos el año sobre el 75% de aceptación de la ciudadanía. Usted debe conocer que no solamente como presidente del Consejo, sino como ciudadano, como padre de familia, como empresario, como emprendedor, como campeón mundial en artes marciales, debo defender la Constitución, los derechos de los ecuatorianos y la participación ciudadana que se está inaugurando por primera vez en la historia. Bien, muchas gracias, ingeniero Cristian Cruz. Entonces, en resumen, van a defender la vigencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por supuesto, pues en los cauces democráticos. Tenga usted un buen día y muchas gracias por estos minutos de su tiempo, ingeniero.